Muy bien, el intestino delgado ya está, perfecto, ya saben, entonces va a comenzar en el píloro, pues donde comienza el duodeno, a la altura del E1, termina en la unión ileocecal. En la unión ileocecal hay una válvula, la válvula ileocecal o válvula de Bauhin, que se encuentra a nivel de la articulación sacroiliaca de la derecha. La longitud ya la conocen, ¿correcto? Ahí está la longitud de cada porción, que también ya le he mencionado. El calibre, miren el calibre. ¿Qué les parece? El calibre al inicio del duodeno es 4,5 cm. Y al final del ilion, 2,5 cm. ¿Qué les parece? ¿Qué opinión merece eso? Ah, que el intestino delgado, todo el mundo lo estudia en términos de longitud. Pero la pregunta es, ¿y el calibre, el ancho? ¿O el intestino delgado es igual de delgado en todo su camino? Es un tubito uniforme así. Mentira. El intestino delgado es más ancho al inicio y al final es más angosto. ¿Me dejo entender? Es más angosto. Al inicio el duodeno es 4,5 cm. Al final del ilion, 2,5 cm. Entonces, la porción más angosta de todos los intestinos, la porción más estrecha de todo el tubo digestivo, está al final del ilion. Y eso es muy importante. Ustedes han escuchado, ustedes saben que hay una enfermedad que en el Perú es altamente prevalente, la tuberculosis, ¿verdad? La tuberculosis. Y la tuberculosis es una enfermedad que puede atacar cualquier órgano, cualquier tejido. No existe solamente tuberculosis pulmonar, existe tuberculosis laríngea, pleural, tuberculosis intestinal, tuberculosis genital. Hay tuberculosis hasta en la piel, tuberculosis cutánea. Hay meningoencefalitis tuberculosa. ¿Me dejo entender? Tuberculosis ósea. ¿Me dejo entender? Es una enfermedad, es un germen que puede atacar cualquier órgano, cualquier tejido. Entonces, existe la tuberculosis intestinal. ¿Me dejo entender? ¿Y cuál es el sitio más común que ataca la tuberculosis intestinal? Ataca la porción final del ileum. Esa pregunta típica. Tuberculosis intestinal, ¿qué zona agarra? La porción final del ileum. ¿Correcto? Y produce una hipertrofia del tejido linfático que va a haber ahí, y ese tejido linfático obstruye la luz del ilion. Como el ilion es flaquito, es estrecho, tiene un lumen de 2,5 cm, entonces te puede causar un cuadro de ¿qué? De obstrucción intestinal. Entonces, en un paciente joven que tiene antecedentes de haber tenido tuberculosis pulmonar o tener familia con tuberculosis, y que viene por un cuadro de tuberculosis, de todo paciente joven que viene adelgazado y con un cuadro de tuberculosis intestinal, sospechen de tuberculosis intestinal. Sospechen de tuberculosis intestinal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde está la obstrucción, doctores? En la porción final del hilo. Ahí está la obstrucción. Échense a buscar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, por eso siempre resalto el calibre del intestino delgado. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ahí están sus 4 capas. Siempre recuerden, mucosa, submucosa, muscular y adventicia. La mucosa es epitelio simple cilíndrico. La muscular vuelve a ser cile, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. Y la adventicia, que es serosa, pues tiene peritoneo. ¿Correcto? Bien. Forma de una letra C. Acá lo ven muy bonito el duodeno. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué he puesto acá? Función principal, digestión, por formación del quilo, ¿no? El quimo se formaba en el estómago y en el duodeno se forma el quilo. Partes, miren ustedes, obviamente tiene una cara anterior, una cara posterior, una curvatura mayor que ahora mira hacia la derecha, una curvatura menor que mira a la izquierda. Por la concavidad, ¿a quién rodea la concavidad? ¿Qué es esto? La cabeza del páncreas. Por su concavidad rodea la cabeza del páncreas, ¿correcto? Muy bien, bastante simple. Ya ahí está el inicio y el término. Comienza en la unión gastrodenal, termina en el ángulo de Treitz, en el ángulo duodeno-yeyunal, que también se encuentra a la altura del E1. Y acá viene lo interesante, las 4 porciones del duodeno. La primera porción, ¿cómo se vayan? Pregunta, el duodeno tiene 4 porciones, ¿verdad? 4 porciones, ¿cuál es la más ancha? ¿Cuál es la más ancha? Siguiendo la lógica que hemos venido diciendo. Hemos dicho que el intestino delgado es más ancho al inicio y más flaco al final. Entonces, ¿cuál es la porción más ancha del duodeno?
La primera, pues. Si hemos dicho que el intestino delgado es más ancho al inicio. Al inicio. ¿Me dejo entender? Y de ahí se va adelgazando gradualmente. ¿Me dejo entender? Entonces, la porción más ancha del duodeno es la primera porción. Es la primera porción. Y por eso tiene un nombre especial. Miren, ¿cómo se le llama? Está escrito. Bulbo duodenal. ¿Qué significa en anatomía esa palabra? Bulbo. Ensanchado, ancho. Eso significa bulbo. Por eso le pusimos ese nombre, bulbo duodenal. Bulbo duodenal es la primera porción del duodeno. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque es la porción más ancha. Es la porción más ancha, no solamente del duodeno, es la porción más ancha de todo el intestino delgado. ¿Verdad? Porque el intestino delgado es más ancho al inicio y más delgado al final, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. La segunda porción del duodeno es esta de acá. Se llama la porción vertical o porción descendente o también yo le digo la porción principal del duodeno. La segunda porción es la porción vertical, descendente o principal del duodeno. ¿Y por qué la principal? Porque ahí drena la bilis, porque ahí drena el jugo pancreático. Ahí desembocan las vías biliares, ahí desembocan los conductos pancreáticos. ¿Correcto? Muy bien. La tercera porción del duodeno es la porción transversa, horizontal. Y la cuarta porción, la más chiquita, ascendente. ¿Correcto? Ahí están sus longitudes, bastante simple. Miren un detalle muy importante, muy interesante. La tercera porción del duodeno está cruzando detrás de una famosa arteria, la arteria mesentérica superior. Y no está sola, acá también está la vena, lo que pasa es que a la vena la han cortado. Arteria y vena, están las dos juntas. La tercera porción del duodeno cruza por detrás de la arteria y la vena mesentéricas superiores. Detrás de las dos, o sea, de los vasos mesentéricos superiores. ¿Quedó claro? Eso es importante. La tercera porción del duodeno cruza detrás de los vasos mesentéricos superiores. ¿Ya? No se olviden. Fundamental. Ahí está. Primera porción, el bulbo duodenal es la porción más ancha, ¿se dan cuenta? Es la porción de mayor calibre. La primera porción, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Su mucosa es lisa. En la segunda porción del duodeno, aparecen, como ven acá, comienzan a aparecer estos pliegues, que se llaman pliegues conniventes o pliegues de válvulas de Kerkling, ¿correcto? Los cuales van aumentando en tamaño y cantidad hasta llegar a un máximo en tamaño y en cantidad en el yeyuno, ¿correcto? Muy bien. En la segunda porción del duodeno, en su cara posteromedial, en la cara posteromedial de la segunda porción del duodeno, vamos a ver acá dos pequeños, como si fueran dos pezones, muy chiquitos, dos pezones. Son las papilas o carúnculas duodenales. Esta que está abajo, perdón, pensé que estaba señalado, es la papila o carúncula mayor. Carúncula duodenal mayor. Esta. Carúncula o papila mayor. Y la de arriba, la más alta, es la carúncula menor. La papila menor. ¿Correcto? La carúncula mayor, esta de acá, la de abajo, la carúncula mayor se denomina la carúncula colédoco-pancreática, porque aquí desemboca el colédoco, que es parte de la vía biliar principal, y el conducto pancreático principal. El conducto pancreático principal. El conducto pancreático principal se denomina conducto de Wirsung. Wirsung, ¿correcto? Entonces, el colédoco, que es parte de la vía biliar, trae bilis, y el conducto pancreático principal, o de Wirsung, trae jugo pancreático. Se unen, se juntan, y van a formar esta papila,
la carúncula o papila duodenal mayor. Significa entonces que por esta carúncula, por esta papila, está entrando bilis y está entrando jugo pancreático. ¿Está claro? Por su parte, más arriba está la carúncula menor o papila duodenal menor. Esta papila se forma solamente por el conducto pancreático accesorio. Conducto pancreático accesorio. O llamado conducto de Santorini. Santorini. Conducto pancreático accesorio de Santorini. Nada más, es lo único. Por lo tanto, en esta carúncula menor está entrando solamente jugo pancreático. ¿Ok? Simple. Nada más. Aquí lo vemos con mayor detalle. En la carúncula mayor, biliopancreática, y la carúncula menor, pancreática accesoria. ¿Ok? Simple. Bien. La submucosa, en la submucosa van a aparecer unas glándulas que se llaman las glándulas de Brunner y que producen moco alcalino duodenal. Estas glándulas predominan en la primera porción y van disminuyendo gradualmente. La capa muscular, cile, circular interna, longitudinal externa. La adventicia, esto es importante. ¿Cuál es la relación del duodeno con el peritoneo? Solamente la primera porción del duodeno es totalmente intraperitoneal, completamente intraperitoneal, o sea, está cubierta totalmente por peritoneo. Solamente la primera porción. El resto, las demás, la segunda, la tercera y la cuarta porción, son retroperitoneales, es decir, están detrás del peritoneo. Y como esta segunda, tercera y cuarta porción están detrás del peritoneo, por su cara posterior no tienen peritoneo. En su lugar tienen la llamada fascia de Treitz, que está escrito ahí, la fascia de Treitz, que está unida a la cara posterior de estas segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Nada más. Relaciones anatómicas. El bulbo, la primera porción del duodeno. La primera porción del duodeno, recordar que su cara anterior se relaciona con la cavidad peritoneal. Se relaciona con el hígado, específicamente el lóbulo cuadrado del hígado, y con la vesícula biliar. Por detrás, la relación más importante de la primera porción del duodeno es por detrás. Por detrás se relaciona con, ¿se acuerdan de esta arteria? La arteria gastroduodenal, que era rama de la hepática común, y con el colédoco, que es parte de la vía biliar. Por arriba, su relación superior es con el hiato de Winslow, que es una abertura en el espacio peritoneal, y por debajo con la cabeza del páncreas. Nada más. La segunda porción, su relación más importante es por su cara medial. Ahí se relaciona con la cabeza del páncreas y con los conductos, pues colédoco, pancreático principal, pancreático accesorio. Nada más es lo principal. Ahí los vemos, ya hemos hablado de las carúnculas. La porción transversa. La porción transversa, la tercera porción del duodeno, no olvidar que por delante de esta está cruzando la arteria y la vena mesentéricas superiores. Arteria y vena mesentéricas superiores. Por detrás se encuentran la vena cava superior, la aorta y la vértebra L3. ¿No? Es lo principal. Perfecto. ¿Sí? Lo mismo. Muy bien. La irrigación. La irrigación del duodeno. El duodeno, como está unido a la cabeza del páncreas, lo ven ustedes acá, están unidos a la cabeza del páncreas, ambos van a compartir 4 arterias. Van a compartir 4 arterias. ¿Me dejo entender? Tanto el duodeno como la cabeza del páncreas van a estar irrigados por 4 arterias. ¿Cómo se llaman? Las arterias pancreatoduodenales. Ahí están sus nombres. Las 4 se llaman pancreatoduodenales, porque irrigan duodeno y cabeza del páncreas. ¿Ok? Tenemos 2 pancreatoduodenales superiores, 2 pancreatoduodenales superiores y 2 pancreatoduodenales inferiores. ¿Está claro? Las pancreatoduodenales superiores
Las pancreatoduodenales superiores nacen de la gastroduodenal. La gastroduodenal. Nacen de la, que a su vez nace de la hepática común. De la hepática común. ¿Verdad? Las pancreatoduodenales inferiores nacen de la mesentérica superior. De la mesentérica superior, como se ve en la imagen. Y estas cuatro arterias se unen, se comunican, se anastomosan y forman un círculo arterial alrededor de la cabeza del páncreas y del cual salen ramas para el duodeno. ¿Ok? Simple. Nada más. El drenaje venoso, ahí lo ven claramente, lo mismo, pero en sentido inverso. Nada más, no se complica en la vida. La inervación autónoma, tanto simpática como parasimpática, corre a cuenta del plexo celíaco o plexo solar. ¿Ok? Muy bien. Yeyuno ilium. A ver, para terminar. Yeyuno ilium es más fácil. Yeyuno ilium, ya sabemos dónde comienza el yeyuno. Ya sabemos dónde termina el ilium. Ya lo hemos dicho. El yeyuno comienza en el ángulo de Treitz, en el ángulo duodeno-yeyunal, ¿no? Y el ilium termina en la unión ileocecal, en la válvula ileocecal. ¿Correcto? Muy bien. Miden más o menos 6 a 8 metros, el yeyuno es 2/5, el ilium es 3/5, ya lo sabemos. La función principal, especialmente el yeyuno, la función principal del yeyuno es la absorción de nutrientes. La mayor cantidad de nutrientes que uno ingiere se absorben a nivel del yeyuno. Pero no estoy queriendo decir de ninguna manera que sea el único sitio de absorción. Hay otras regiones, pero ese es el principal. Ahora, hay elementos que es importante conocer. Por ejemplo, elementos que se absorben en otras zonas. Por ejemplo, estamos hablando de un país que aparte tuberculoso, también estamos hablando de un país con anemia infantil. ¿Verdad? Por mala ingesta, por mala alimentación, ¿cierto? Muy bien. Pregunta, ¿cuál es el tipo de anemia más común? Excelente, la anemia ferropénica, ¿no? Por deficiencia de hierro, ¿verdad? A veces no es por deficiencia, sino por mala absorción. ¿Me dejo entender? Mala absorción de hierro. ¿Dónde debe absorberse el hierro? ¿En yeyuno? No. El hierro se absorbe principalmente en duodeno. En duodeno. ¿Estamos claros? Hace un rato hemos hablado, la vitamina B12, ¿dónde se absorbe? En ileum. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, hay niñitos que tienen parásitos, están con parasitosis en el estómago, en el duodeno, y estos parásitos no le dejan absorber bien el hierro. Un parásito común que se aloja en duodeno, la Giardia lamblia, parásito común que se aloja en duodeno y que no deja absorber. ¿Se dan cuenta? Entonces, no quiere decir de ninguna manera que el yeyuno sea el único sitio de absorción, o sea, no lo tomen así tan escolásticamente, ¿no? O sea, hay siempre otras regiones, ¿ok? Y por otro lado pongo ahí protección inmunológica. El ileum, en la medida que uno avanza en el ileum, se va dando cuenta que cada vez hay mayor tejido linfático. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el ileum va desarrollando tejido linfático hacia el final? Porque estamos cerca al ciego. Y el ciego es una cámara bacteriana, una cámara llena de bacterias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, veamos acá. Perfecto, ahí está la posición. El yeyuno es izquierdo y superior, ¿no? Y sus asas son predominantemente verticales, mientras que el ileum es inferior y derecho, ¿no? Y sus asas son predominantemente horizontales. Claramente, entre todos ellos forman de 14 a 16 asas, que son estos pliegues, estos dobleces. Muy bien, el yeyuno tiene en su mucosa una gran cantidad, ven ustedes acá, de pliegues mucosos, que son las válvulas de Kerkring, que alcanzan su máximo tamaño y cantidad en el yeyuno. ¿Para qué sirven estos? Estos favorecen la absorción. Están directamente relacionadas a la absorción de los nutrientes. Mientras que en el ileum ya no hay pliegues de Kerkring, no hay válvulas conniventes, pero en su lugar aparecen las placas linfáticas, ¿ven? Las placas linfáticas o de Peyer. ¿Por qué el ileum tiene que desarrollar tejido linfático? Porque se está acercando al ciego.
y el ciego es una cámara que tiene gran cantidad de bacterias. Muy bien, perfecto. Bien, la súmula muscular, cile, y la adventicia, serosa, pues peritoneo, nada más. La irrigación, sumamente simple. Toda la irrigación del yeyuno e ileum, toda la irrigación del yeyuno e ileum depende de una sola arteria. ¿Cuál? La mesentérica superior. La arteria mesentérica superior. De ella depende. De la mesentérica superior salen hacia la izquierda de 13 a 19 arterias. Las arterias yeyunales y las arterias ileales. Estas son las arterias yeyunales, estas son las arterias ileales. ¿Correcto? Las arterias yeyunales son de 4 a 6 nada más, las ileales son de 9 a 13. ¿Correcto? Y todas nacen de la mesentérica superior. Pregunta. ¿Cuál de los dos es el que absorbe la mayor cantidad de nutrientes? Yeyuno o ileum. ¿Cuál es el que más absorbe? ¿El que más absorbe nutrientes? Yeyuno. ¿Verdad? Lo he dicho hace un rato, yeyuno. Pregunta, ¿cuál entonces debe estar mejor irrigado? El yeyuno. Porque al final lo absorbido va a ir a la sangre, ¿verdad? Entonces, si el yeyuno es el que más absorbe, el yeyuno es el que debe estar mejor irrigado, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál de los dos, yeyuno y ileum, cuál de los tiene mayor cantidad de arterias? El ileum tiene, mírenme, de 9 a 13 arterias ileales y el yeyuno tiene de 4 a 6. Entonces, ajá, ¿alguien me puede refutar? Me puede decir, doctor, pero yo estoy viendo que el ileum tiene mayor cantidad de arterias. ¿Por qué dice usted que el yeyuno tiene mejor irrigación? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué el ileum tiene mayor cantidad de arterias? Vamos, refirámonos básicamente a lo mismo. ¿Por qué el ileum tiene mayor cantidad de arterias que el yeyuno? Y la respuesta es muy simple. ¿Nada? Porque el ileum es más largo. ¿No? El yeyuno no era 2/5 y el ileum no es 3/5. Porque el ileum es más largo. Como es más largo, tiene mayor número de arterias. ¿Me dejo entender? Pero pregunta, ¿la cantidad de arterias que tiene el ileum es garantía de mejor vascularización? Respuesta no. ¿Por qué? ¿Qué observas en la imagen? Y esto también se observa claramente en la disección real, en el cadáver. Claramente lo observamos. ¿Cómo son las arterias del yeyuno? Compáralas con las arterias del ileum. Ah, más largas y más gruesas. En cambio, los ileum son más cortas y más delgaditas. Entonces, las arterias del yeyuno, a pesar de tener menos cantidad de arterias, estas llevan mayor volumen de sangre. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, la mejor vascularización del yeyuno es, el yeyuno sin duda está mejor vascularizado, sin duda. En vivo, cuando uno ve una cirugía, el yeyuno se ve rosado, porque está bien vascularizado. El ileum es más pálido, casi color del guante, blanco nacarado, es pálido, tiene menor vascularización. ¿Me dejo entender? Entonces, el yeyuno, nadie discute que el yeyuno está mejor vascularizado, pero uno dice, ¿pero por qué? Porque a pesar de tener menos arterias, estas tienen mayor calibre, entonces, mayor flujo de sangre. ¿Me dejo entender? Muy bien, perfecto. Ahí están las arterias yeyunales, y además las arterias yeyunales forman arcos, ¿ven ustedes acá? Forman arcos de primer y segundo orden. En cambio, las del ileum forman más arcos, tercer y cuarto orden, pero estos arcos no garantizan mejor vascularización. Al final, la unión de todos los últimos arcos se llama el arco de Dwight, ¿no? Ahí está, el arco de Dwight, de la cual salen estas arteritas que son las arterias rectas que van a irrigar el yeyuno e ileum. Nada más, el drenaje venoso exactamente igual y va a la vena mesentérica superior. ¿Y la vena mesentérica superior a dónde va? A la vena porta, al hígado. O sea que todo lo absorbido en yeyuno e ileum va al hígado. Y ahí está, en esta tablita que yo he elaborado, están las diferencias claras entre yeyuno e ileum. Longitud, calibre, grosor de la pared,
número de asas, irrigación, vasos, todo. Ahí está la división, la diferencia clásica entre yeyuno e ilium, ¿ok? Perfecto. La inervación, bueno, para entender la inervación hablemos un poquito del plexo celíaco, el plexo solar. Este plexo celíaco o plexo solar está formado por 5 ganglios, 5 o 6 ganglios nerviosos que vemos acá, que se encuentran alrededor del tronco celíaco y en el inicio de la arteria mesentérica superior y las arterias renales. Tenemos los ganglios celíacos o semilunares, que son 2, que están a la derecha y a la izquierda del tronco celíaco. Los ganglios aórticos renales, que están en el origen de las arterias renales, y el ganglio mesentérico superior, que se encuentra en el origen de la arteria mesentérica superior. Estos ganglios van a recibir aferencias, fibras aferentes, simpáticas, que vienen por los nervios esplácnicos, mayores, menores, inferiores, esos traen fibras simpáticas, el tronco vagal posterior que trae fibra parasimpática, e inclusive los nervios frénicos que traen fibras sensitivas. Y luego las eferencias salen trepando las arterias, o sea que la inervación llega o va por las arterias. ¿Okay? Simple, nada más, ahí está el plexo celíaco solar. Entonces, claramente, pues, ¿no? Entonces, si la inervación llega trepando las arterias, entonces basta saber qué arterias llegan a un órgano y estas arterias van a irrigar o van a inervar al órgano.